Pablo Abdala, Mónica Xavier, Verónica Alonso, Constanza Moreira, Rafael Michelini, Eduardo Rubio, Pablo Mieres y Pedro Bordaberry son algunos de los legisladores que no renovarán sus bancas en el Parlamento el próximo periodo de gobierno. Por haber ocupado su cargo, recibirán un subsidio económico durante un año equivalente al 85% del total de su salario. Este también es el caso del presidente y vicepresidente, los ministros, los directores de entes autónomos y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, entre otros cargos políticos y de confianza. Como han señalado los propios diputados y senadores, la actividad política está sujeta a un régimen laboral específico, distinto al de un trabajador promedio, incluidas las remuneraciones y compensaciones económicas que exceden ampliamente los honorarios de la media de los uruguayos. En el Palacio Legislativo, donde los parlamentarios modifican sus propias condiciones laborales, políticos de diversas filas se han pronunciado a favor de estos beneficios la mayoría de las veces y en contra en otras ocasiones, como en 1991, cuando aprobaron la reducción del subsidio económico de 3 a 1 año. Los altos sueldos de los políticos y los subsidios que reciben, una tendencia que recorre el mundo, han sido históricamente objeto de debate y cuestionamientos que se reavivan en tiempos electorales. En el advenimiento de un nuevo gobierno, de una nueva administración, el tema está en el tapete y por eso lo ha trabajado nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, un gusto que estés con nosotros en esta mesa y bueno, para plantear esto que has estado trabajando estos días. Un gusto, sí, como bien decías, el tema de los salarios, de los subsidios económicos que cobran legisladores y también otros cargos políticos es un tema que surge en tiempos electorales o cuando acontece algún hecho político en particular, ¿no? Recordemos el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, el tema de cuándo le iba a cobrar. Hablamos de este subsidio económico. Sí, le correspondió, ¿no? En su Exactamente, momento. Sí. Y otra pregunta que surge también en estos tiempos es ¿a qué se van a dedicar o a dónde van a ir aquellos políticos, ministros, legisladores que no han renovado sus bancas ni sus cargos, ¿no? Todavía se están definiendo algunos cargos. El presidente electo Luis Lacalle Pou va a estar definiendo su gabinete estos días y también presentándolo a la opinión pública el próximo lunes. Y bueno, se supone que por lo menos desde la oposición algunos de estas personas que quedan desempleados, por así decirlo, van a tener un cargo en este nuevo gobierno. Lo cierto es que tienen un año al menos para pensarlo, que es lo que dura este subsidio económico, que comprende un 85% del salario, ¿no? Y bueno, este funciona como una suerte de seguro de paro, pero con algunas diferencias y bastante importantes con respecto al seguro de paro que funciona y aplica para la mayoría, ¿no? La gran mayoría de los trabajadores. Si te parece, compartimos sí. una placa para justamente evidenciar estas diferencias. Ahí la estamos viendo. El seguro de paro para la mayoría de los trabajadores, hay que decir que también hay excepciones, ¿no? Va por 6 meses, pero los mayores de 50 años despedidos pueden pedir tienen el derecho en realidad de recibirlo por un año. También hay situaciones especiales en las que el Poder Ejecutivo extiende el plazo de este seguro de paro, pero si lo comparamos con el subsidio económico de los legisladores y otros cargos políticos que vemos en la siguiente placa, vamos a ver que este subsidio aplica para un año y el 85% del salario y no está topeado. Esa es otra de las diferencias, ¿no? Que acá estábamos hablando de que 66% para, según la placa anterior, en lo normal, lo habitual, es lo máximo que obtiene en el primer mes una persona que entra en el seguro de paro. Claro, y después va disminuyendo, ¿no? Y por 6 meses. Claro. En el caso de los legisladores y otros cargos políticos, ministros, vicepresidentes, presidentes, va hasta el 85% del salario y sin tope. Algo que veíamos un poco en la introducción de este informe, este subsidio ha variado, ¿no?, en el tiempo, porque antes se recibía incluso por 3 años, ¿no? El propio Parlamento, porque esto es una curiosidad, quienes votan las condiciones de trabajo y estos subsidios y estos salarios son los propios parlamentarios. Y en 1991 se votó la reducción a 1 año. Ahora, de 3 a 1. De 3 a 1, ¿no? El subsidio económico. Ahora, hay legisladores que como entraron antes del 91 y siguen en el Parlamento hoy en día, van a recibir el subsidio por 3 años, ¿no? Esto también hay que decirlo.
Por derechos adquiridos antes de que se votara la nueva ley. Claro, ahí está. Y también otra particularidad es que este subsidio es incompatible con cargos públicos, con salarios por cargos públicos, pero no en la actividad privada. O sea, negocios, ser un profesional que cobre por determinada actividad privada, rentas, no inhibe la posibilidad de cobrar este subsidio, ¿no? Que esto es también una diferencia con respecto al seguro de paro, que cuando se consigue un nuevo empleo, se desactiva esta posibilidad. Estuviste hablando, Mariana, con algunos de los legisladores que van a recibir este subsidio. Sí, exactamente, con Mónica Xavier, senadora del Frente Amplio, y Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, con quienes estuvimos hablando también de los sueldos, que está íntimamente relacionado con esto. Compartimos la última placa que tiene que ver con los sueldos y una referencia con el salario mínimo, por ejemplo, y el salario promedio de los trabajadores formales. Ahí estos valores del salario promedio de trabajadores formales son de 2016 del Instituto de Economía en base a datos de la DGI. El último dato que tiene el instituto, igual nos parecía pertinente compartirlos. Ahí vemos la diferencia entre salarios. Hay que explicar otra cosa. Este informe es sobre los políticos, sobre los legisladores, pero hay empresarios en el sector privado que obviamente ganan muchísimo más que esto, incluso en el sector público, ¿no? Los gerentes de empresas públicas ganan más que un legislador. Igual el subsidio es por el 85% de lo que cobran. Sí, el subsidio sí, pero viendo un poco también de los sueldos, ¿no? Que son, bueno, privilegiados con respecto también a la media de la gran parte de los trabajadores. Como decías, Pilar, si te parece vamos de lleno al testimonio de Pablo Abdala, arrancamos por él, porque le preguntamos, bueno, ¿en qué se basan estas diferencias entre la mayoría de los trabajadores y los legisladores? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan esto? Compartimos las palabras de Pablo Abdala entonces. Cuando uno se dedica a esta actividad, renuncia a un montón de cosas, se dedica de lleno a esta actividad lo absorbe completamente y de un día para el otro, de golpe, hay un corte abrupto, ¿no es así? Y en tal caso esto es como una especie de seguro de paro, si se quiere. Si este subsidio no existiera, seguramente mucho menos gente se dedicaría a la actividad política, seguramente se dedicaría más gente a la actividad política que estaría en condiciones de valerse por sí misma desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de su propio sustento. Creo que se daría algo que no es deseable en la democracia, y es que seguramente la actividad política sería ejercida fundamentalmente por aquellos que tienen más poder económico y no por los que eventualmente tienen una situación económica o laboral eventualmente más inestable o más incierta. Los ricos no tendrían problema de dedicarse a la política porque no dependerían de este subsidio, tampoco dependerían del sueldo. Esto lo asocio con esos candidatos de distintos partidos que hemos escuchado que han dicho que si soy electo voy a donar todo mi sueldo o a renunciar a él. Es decir, y yo creo que eso es una consecuencia no deseable para la actividad política. Yo creo que sí, el subsidio en todo caso debe estar asociado a una condición, que es la que yo dije antes, que es la de la exclusividad. Yo creo que es razonable, por supuesto, que actuemos con la mayor austeridad que sea posible, pero asumamos también que si nosotros le bajamos los sueldos a los legisladores, le bajamos los sueldos a los ministros, por la vía del subsidio o por la vía del salario que los legisladores cobran y que los ministros cobran, bueno, es una medida que puede tomarse, es discutible. Ahora, yo creo que rebajamos la calidad de la democracia. Este es un tema que me parece que si lo queremos analizar panfletariamente o simplificar o reducir, es muy fácil de reducir y seguramente la opinión pública siempre va a estar muy afín a decir, los políticos son unos privilegiados, ganan muchísimo dinero, no trabajan, no hacen nada, como muchas veces escuchamos. Pero si nos analizamos con objetividad, me parece que hay que poner todo arriba de la mesa. Mira, aquí uno de los beneficiarios del subsidio estatal que se aprueba. En el caso de Pablo Abdala, hace ya unos cuantos años que está. Sí. No sé si le queda un año o le va a ser beneficiario de 3. No, en el caso de Pablo Abdala es un año que recibe el subsidio. En caso de no ocupar un cargo en el próximo gobierno, ¿no? Claro. Lo que hablábamos un poquito antes. Pablo Abdala es abogado y él nos contaba en esta nota que nunca ejerció su profesión, ¿no? Por esto de la exclusividad y de ejercer el cargo de manera exclusiva. Si te parece, vamos de lleno al testimonio de Mónica Xavier, otra de las que va a recibir este subsidio, que incorpora un elemento más como por lo menos a tomar en cuenta. La escuchamos.
En mi caso, pienso acogerme a ese beneficio y es lógico que reconozco que es un beneficio mayor que el de cualquier trabajador. Sería deseable que todo fuera mucho más homogéneo, pero en mi caso me acogeré al mismo porque no tengo otros ingresos. Y una de las cosas que seguramente sea un desafío para este próximo periodo es que el financiamiento público de los partidos en campaña electoral y fuera de la misma debería ser más significativo. Porque en partidos como el Frente Amplio y en particular dentro del Partido Socialista, que es de lo que puedo hablar, nosotros prácticamente cedemos la mitad y algo más de nuestros salarios para el financiamiento. Es un desvío encubierto, público, por supuesto, pero producto de que no hay un adecuado financiamiento público. Si los senadores, diputados y otros cargos no volcaran esta cantidad de dinero hacia el financiamiento de los partidos, ¿esos salarios podrían ser menores? Sí, sin duda, sin duda. Y a la sociedad hay que decirle con absoluta claridad y con múltiples fundamentos que la democracia de nuestro país está basada en partidos políticos fuertes y que importa mucho capacitar a sus integrantes, formar en particular a quienes van a desempeñar cargos políticos. Deben acceder a la legislación o a la política en general personas comunes, ¿no? Y entonces estas cuestiones están pensadas, al igual que el seguro de desempleo, para que las personas puedan reinsertarse y buscar una nueva forma de vivir, porque la democracia es eso, un día estás y otro día no estás, depende del soberano. Bueno, y aquí dos ejemplos, Mariana, de legisladores que no van a ser parlamentarios en la próxima legislatura y que van a cobrar el subsidio, ambos con distintas razones, pero también aludiendo a la democracia. Sí, en el caso de Mónica Zaire, ella es médica, cardióloga, que sí ejerció su profesión, pero bueno, la abandonó concretamente cuando fue presidenta del Frente Amplio. Y ahí introdució un elemento importante, que es el financiamiento de los partidos a través de este salario, ¿no? En el caso del Frente Amplio es mayor que el de los otros partidos. En el caso del Partido Nacional, por ejemplo, se da un 5% al partido más el porcentaje que se destina al sector. Pero bueno, hacían hincapié en esto de que se vuelva a tratar en el Parlamento la ley de financiamiento de partidos para poder transparentar también esto de los sueldos. Y también decir que hay legisladores que han cuestionado e incluso no se han acogido a este beneficio, ¿no? Es el caso de Ernesto Agassi y de Guillermo Chiflet, ambos ex legisladores del Frente Amplio, que por motivos ideológicos no lo tomaron. Hay proyectos de ley también encajonados en el Parlamento que tratan este tema. Y para cerrar, retomar algo que decía Abdala. Es cierto que la mayoría de la opinión pública está a favor de bajar los sueldos y los beneficios a los parlamentarios. Una encuesta de Factum publicada en octubre de este año dice que 9 de cada 10 uruguayos piensan que los sueldos de los legisladores son muy altos o altos y el 77% está a fin de rebajarlos. Así que es un tema que, bueno, se ve que preocupa un poco a la opinión pública y está bueno retomarlo de vez en cuando. Claro, y más como cuando tenemos referencia de tanta diferencia con el sueldo promedio de la ciudadanía. Así es. Gracias, Mariana, por este trabajo.